Señora ministra, muchas gracias. Vamos a ir con la columna de Daniel Samper Pizano y seguiremos conversando con usted. Y Daniel Samper Pizano dijo en su columna streaming, para que le paren bolas. Sí, en efecto, expliqué antes en español qué quiere decir streaming y la persona que lee esa columna ya sabe que streaming traduce exactamente lo que yo puse. De modo que, si es que yo soy amigo del inglés y del francés y del español y del alemán y de todos, yo lo que quiero es que la gente se comunique sin golpear a los demás idiomas. Y no me voy a extender en esto porque no termino nunca. Se llama Teatro bajo los escombros. Y dice así: Alex Borovinsky y Anabel Sotelo, su compañera, se despertaron el 24 de febrero pasado en medio de un estrépito infernal. Aullaban sirenas, retumbaban explosiones, temblaba su apartamento de Kiev y parecía como si hubiera estallado una guerra. No se equivocaban. Las Fuerzas Armadas rusas estaban bombardeando Ucrania. Durante las semanas previas se comentó que algo así podía ocurrir, pero pocos creyeron seriamente que en pleno siglo XXI un imperio se atrevería a atacar a un vecino para apoderarse, como en tiempos de bárbaras naciones, de trozos de su territorio y eventualmente desaparecerlo como entidad política. Desconcertados, Alex y Anabel encendieron la televisión y solo vieron un capítulo de Friends, amigos. Los había tomado por sorpresa la pólvora, como millones de habitantes de Ucrania y del mundo, y no podían creerlo. Enseguida, llamadas angustiosas confirmaron lo que temían. Rusia estaba destrozando al que había sido su país hermano durante buena parte del siglo XX. Decidimos entonces alzar nuestro gato, empacar algunas cosas y trasladarnos al teatro, recuerda él. ¿A dónde más? El teatro, que desde entonces es su guarida, se sumerge en el sótano de un edificio del centro de Kiev, la capital ucraniana. Allí funciona desde 2014 una escuela de actuación y un pequeño grupo dramático que promueven esta actriz de ascendencia centroamericana convertida en administradora, y este antiguo profesor de lenguas habla con solvencia ucranio, ruso, inglés y español, convertido en director. Ambos, al frente de un puñado de actores y escritores, han hecho famoso al Pro English Theater, que monta en inglés obras de diversos autores. La entrada es gratuita y se sostienen con matrículas y donaciones. Cerca de 1,000 alumnos han pasado por sus aulas o tomado sus cursos en 8 años de actividad. Muchos de ellos, acatando el llamado del gobierno, se alistaron en filas y cambiaron los libretos por ametralladoras. Hoy, cientos de actores son parte de un ejército que, al mando de un antiguo humorista, el presidente Volodymyr Zelensky, ha hecho retroceder a las tropas invasoras. Asustados aquel jueves por las explosiones, los miembros de la compañía fueron llegando a la sede del teatro subterráneo, que, además del lugar habitual de trabajo y reuniones, sirve de búnker contra bombardeos. También se refugiaron allí amigos sin rumbo y ciudadanos del barrio, niños y viejos, que temían por su vida. Fueron pronto 2 docenas. A Tsilia, la mascota de los Borovinsky Sotelo, se sumaron 6 gatos más que hicieron con las viandas lo que Rusia pretende hacer con Ucrania. La primera decisión fue continuar. Kiev estaba herida pero viva. Los cañones no iban a liquidar la aventura cultural en la que estaban comprometidos. El ejemplo de los grupos de teatro en los guetos judíos bajo la ocupación nazi los animaba, y sobre todo el recuerdo de su compatriota, el legendario director Les Kurvas, que, siendo prisionero del perverso José Stalin, improvisó representaciones en el Gulag soviético y fue fusilado junto con otros 288 intelectuales coterráneos en noviembre de 1937. La segunda decisión fue arreglar el único inodoro, recoger colchones, acomodarlos en el escenario, buscar comida y organizarse para habilitar el viejo zócalo como hogar. La tercera, ya que era imposible convocar espectadores, fue procurarse nuevos públicos. Con la solidaridad de técnicos amigos, se conectaron por internet con el mundo a través de la transmisión continua en directo, lo que llaman streaming en inglés. El grupo mantenía su actividad, solo que ahora únicamente presentaría obras relacionadas con la guerra. El número de los primeros habitantes de las catacumbas menguó con el tiempo. Algunos se añadieron a la multitud que vivió hasta las fronteras, cito entre comillas. Los demás nos quedamos más como sobrevivientes que como actores. Pero fieles a su vocación y a la necesidad de mandar el mensaje al mundo, pronto montaron un monólogo titulado El libro de las sirenas. Se trata de un mosaico de textos sobre la paz y la guerra, basado en la novela La ladrona de libros.
La pieza se abre con un clamor de sirenas que anuncia la inminencia de un ataque aéreo y continúa con un audio auténtico de los tiempos soviéticos que proclama el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En el texto aparecen referencias a El olvido que seremos, las ya célebres memorias de Héctor Abad Faciolince, que entre otros idiomas fueron vertidas y publicadas en ucraniano. Una de las traductoras y editoras, Marina Marchuk, me explicó que ciertos párrafos del texto se adecuaban perfectamente al espíritu del Soliloquio. La antología circular en streaming y en presentaciones personales de Anabel en España, acompañada por una pianista. Dice Borovensky, el arte teatral es nuestra manera de ofrecer refugio ante los horrores que estamos viviendo. Necesitamos que se escuche y se comente lo que sucede en Ucrania. Y lo que sucede es la matonería de un imperio que pretende aniquilar a su vecino, fijando como objetivo instalaciones militares, centrales eléctricas, comercios, trenes, puentes, carreteras, viviendas civiles y, cuando está molesto Vladimir Putin, parques, escuelas y hospitales. El último ataque, el del lunes pasado, apuntó sin piedad a inocentes blancos colectivos como represalia por los destrozos que sufrió el puente entre Rusia y Crimea, península ucraniana, de la que se apoderó Moscú manu militari en 2014. La ciudad quedó sin luz y sin internet, pero al cabo de algunas horas chisporrotearon de nuevo los bombillos y regresó la señal. Los ensayos de escena prosiguieron. Bajo los escombros, el teatro de Kiev confirma las palabras de Gandhi. La guerra es un mal sin paliativos, pero ahuyenta el miedo y estimula la valentía. Y hay una esquirla en mi columna que dice, no podríamos intercambiar al fiscal de bolsillo encargado de absolver a Álvaro Uribe por el comité investigador de la Cámara de Estados Unidos que acaba de pedir el procesamiento de Donald Trump. Esa es mi columna sobre el teatro que trabaja bajo los escombros. Hermosa. Maravillosa columna y maravillosa reflexión además sobre la importancia de representar la violencia. La ministra de Cultura, Patricia Ariza, ha gastado su vida en eso. Y es un reconocimiento que hay que hacerle a ella y al Teatro La Candelaria y a tantos grupos de teatro que han hecho en Colombia lo que tú planteas universalmente. Sí, yo les tengo una noticia a mis compañeros y a los lectores, bueno, y a la ministra, por supuesto. Y es que es posible que logremos una entrevista en streaming con Alex. Él habla muy bien español y podría eventualmente darnos una entrevista a los Daniels. Buenísimo. Muy buenísimo. Está ya solicitada y seguramente la vamos a conseguir.